Hermanos queridos, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Qué bueno que apartemos esta hora para tener comunión con el Señor y también nosotros comunión como creyentes, como parte de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Entonces les invito para que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18. Vamos a leer los versículos 1 al 8 y allí tendremos la primera petición para orar en esta noche, en este culto de oración, en este culto de meditación bíblica, de comunión con el Señor. Dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, versículos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por supuesto que sí la hallará. El Señor aquí contó una parábola y las parábolas tienen una sola enseñanza. Las parábolas tienen una sola verdad espiritual. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiso enseñar, recordar, ordenar? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar es una necesidad. Si no nos alimentamos cada día comiendo una comida saludable, nuestro cuerpo se debilita, se enferma y se muere. Si un creyente deja de alimentarse espiritualmente, comiendo la comida espiritual que es su palabra, y deja de orar, ese creyente se marchita, se seca y se muere. La necesidad de orar siempre. Orar tiene que ser como respirar. Si no respiramos oxígeno, nos morimos. Si dejamos de orar, vamos a morir espiritualmente hablando. Y el Señor contó la parábola, esta historia de un juez injusto, al que una viuda asistió continuamente para pedirle que le haga justicia de su adversario. Y el texto dice, y la historia dice que por algún tiempo el juez injusto no la oyó, pero como ella fue persistente, como ella insistió, perseveró, entonces dijo: aunque no temo a Dios ni tampoco a ningún hombre, sin embargo a esta viuda le haré justicia, no sea que venga de continuo, me moleste y se me agote la paciencia. Y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es lo siguiente: si este hombre malo, si este juez injusto le hizo justicia a la viuda persistente, ¿cuánto más si nosotros le clamamos a Dios día y noche? Dios nos conoce y Él sabe que hay una debilidad en todos nosotros. ¿Y cuál es? El no persistir, el dejar de hacerlo. Y Él dijo:
la necesidad de orar siempre y no desmayar. Queridos hermanos y amigos, la tendencia nuestra es desmayar, dejar de hacer aquello que el Señor nos ha ordenado. Él ha dicho por medio de Pablo, orad sin cesar, la necesidad de orar siempre y no desmayar. El esposo que convive con una esposa no creyente, siga orando y no desmaye. La esposa que tiene un esposo que no conoce a Dios y no quiere buscarlo, hay muchas esposas que sufren porque sus cónyuges, su compañero, no quieren casarse con ellas. Pero la esposa, la creyente, debe persistir en oración. Y cuando un hijo está en rebelión, sus padres que son creyentes deben persistir orando sin desmayar, porque Dios puede hacer volver al redil, al rebaño, a la iglesia, al hijo descarriado, y lo puede apartar de los vicios. También un hogar que se está disolviendo, la pareja ha tomado la decisión de separarse, del triste divorcio. Bueno, hay que orar sin desmayar para que se produzca la reconciliación. Y si estamos enfermos, orar y orar, pero sin desmayar. Hermanos queridos, no desmayemos. Orar día y noche, porque el Señor nos oye, Él nos escucha. Él no tardará en responder la petición que hemos presentado delante de Él. Oremos para que Él nos ayude y seamos perseverantes y no desmayemos y le clamemos a Él día y noche. Soberano Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por esta hora de meditación bíblica y oración. Y por todos los hermanos que participan, que no postergan este tiempo, que lo han separado, te alabamos y te bendecimos por esto. Ayúdanos, Señor, para que seamos persistentes, perseverantes y no desmayemos en la bendición de orar, orar siempre, como Pablo dijo, orad sin cesar. Y Jesús tenía un lugar donde solía ir a orar siempre, al Monte de los Olivos. Señor, ayúdanos. Somos personas débiles que tendemos a desmayar, tendemos a dejar de hacer lo que sabemos que es una ordenanza y que es bueno. Orar es una necesidad. Orar es una necesidad. Ayúdanos, Señor, a perseverar en oración. Día y noche que vivamos clamándote a ti, porque tú oyes, tú contestas nuestras oraciones, porque eres misericordioso y compasivo. Podemos ir libremente hasta el trono de tu gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó, y majestuoso hoy está sentado a la diestra del Padre Dios, intercediendo por nosotros. Gracias porque nos escuchas. Ayúdanos a perseverar. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El segundo pasaje, Lucas 18, 9 al 14. Seguimos en el contexto de la oración y de la persistencia, pero aquí en el contexto de orar con humildad. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, una segunda parábola. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¡Qué jactancioso! Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, en contraste, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dijo el Señor, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién era el fariseo? Bueno, los fariseos eran hombres muy bien preparados, eran académicos, eran religiosos que conocían la palabra del Señor, eran eruditos, pero no la obedecían. Tenían conocimiento, pero no práctica. Ciertamente tenían una sana doctrina, pero una mala manera de vivir. Eran hipócritas. Y este hombre jactancioso, lleno de orgullo, estaba orando delante del Señor, y por supuesto que esa oración no llega ni al tumbado, porque al orgulloso Dios lo mira de lejos y al humilde atiende. Estaba jactándose porque ciertamente no practicaba pecados horribles como el adulterio, como ser un ladrón o ser un borracho. Y también había hecho o hacía algunas cosas buenas, como el dar sus ofrendas, sus diezmos, y eso estaba bien. Pero en el fariseo había el primer pecado que se cometió en la creación, el orgullo. ¿Quién hizo a Satanás? Dios no lo hizo. Dios hizo a Lucero, un ángel de alto rango que se llenó de orgullo. Dice la Escritura que su corazón se ensoberbeció, y por esto Dios lo despojó, lo quitó de alrededor de su trono, porque quiso ocupar el lugar de Dios. Y entonces se transformó Lucero en aquel horrible personaje llamado Diablo, Satanás y serpiente antigua, también enemigo de nuestras almas, orgulloso. Y aquí vemos un fariseo orgulloso. En contraste, los publicanos eran personas despreciadas en aquel tiempo, en los días de Jesús. Ellos cobraban impuestos a sus hermanos judíos para pagarlos a Roma, pero también muchos de ellos extorsionaban, y por esto eran odiados. Y el Señor oyó esta oración porque era sincera, hecha con humildad, porque Dios atiende la oración del sincero, del humilde. Y Él dijo: sé propicio a mi pecador. ¿Saben qué significa sé propicio? Señor, mírame con misericordia. Señor, quita mis pecados. Perdona mis maldades. Sé propicio a mi pecador. Amigos queridos, esta debe ser su oración. La primera oración que Dios escucha a una persona no convertida, a una persona que no conoce a Dios, que vive en sus delitos y pecados, es la oración de arrepentimiento, es la oración de confesión. Cuando la persona se convierte y le dice: sé propicio a mi pecador, Señor, ten misericordia de mí y perdona todos mis pecados. Y el Señor dice en el versículo 14, que este publicano que se humilló, Dios lo oyó y descendió a su casa justificado. ¿Quién es una persona justificada?
Es una persona a quien Dios mira como justa, pero a través de Jesucristo. Dios lo perdonó, Dios lo limpió. Y la última parte del verso 14, el que se enaltece o se enorgullece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos entonces que orar al Señor para que Él nos mantenga en humildad. En ese mismo contexto está hablando los versículos 15 al 17. Pero vamos orando al Señor para que Él nos ayude y nos mantenga en humildad y vivamos en humildad, reconociendo que todo lo que somos y lo que tenemos es por la gracia del Señor. Humildemente tenemos que reconocer que merecíamos la muerte, pero el justo Cristo murió por nosotros, los injustos. Oremos para que el Señor nos revista de humildad, de esta virtud tan preciosa, porque Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amado Dios, seguimos en oración. Nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Santo Espíritu de Dios. Ayúdanos a vivir en humildad, con humildad, así como este publicano que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo, sino que dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, ten misericordia de mí, mírame con misericordia. Y tú lo miraste con misericordia y oíste su oración y regresó a su casa perdonado, justificado. Porque toda persona que se humilla será enaltecida y toda persona que se enaltece será humillada. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, con humildad, reconociendo que la salvación que tenemos no es por méritos personales, sino por pura gracia. Tiene un altísimo precio la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Humildemente, Señor, reconocemos en este momento que merecíamos la muerte, pero tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Ayúdanos, Señor, a vivir agradeciéndote, porque todo lo que hemos recibido ha sido un regalo tuyo. Nada es por méritos personales, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al cielo por los méritos de Cristo. Tenemos un cónyuge a quien amamos por los méritos de Cristo. Hijos por la gracia del Señor Jesucristo. Un trabajo y un sustento digno por la gracia del Señor Jesucristo. Algún título académico por la gracia del Señor Jesucristo. Una casa en la que vivimos por tu gracia. Todo ha sido regalo tuyo. La salud, Señor, de tu mano bondadosa. Que todos nosotros te reconozcamos a ti como el dador de la vida y como el dador también de las buenas cosas para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, que aprendamos de Jesucristo y seamos mansos y humildes de corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor luego habló, siguiendo este contexto, en la necesidad de ser sencillos. Sigue el tema de la humildad. En los versos 15 al 17, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dice Mateo, el reino de los cielos. De cierto os digo, verdaderamente les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo es esto de recibir el reino de Dios? La salvación que Él nos ha dado es por pura gracia. Entonces tenemos que recibirla con sencillez, con humildad, con gratitud. Si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Y cómo son los niños pequeñitos? A lo mejor menores de 4 años. Les cuento un poquito mi testimonio. Soy una persona que conoció a Cristo a los 5 años de edad. A los 5 años yo sentí que era un niño pecador y me puse de rodillas junto a mi pequeña cama y llorando le dije al Señor que perdonara mis pecados. Yo ya tenía conciencia de pecado y Él me perdonó. Y desde entonces soy su hijo. Y claro, ahora lo conozco mejor que cuando era un niño, porque conozco mejor su palabra. Lo conozco mejor a Él. Pero los niños pequeñitos son sencillos, son humildes. Los niños pequeñitos pueden jugar entre pobres y ricos. No hacen acepción de personas. También cuentan generalmente lo que es la verdad. Y los niños pueden pelear, pero luego inmediatamente se reconcilian. No así los jóvenes ya, no así los adultos. En el caso de las parejas, no se hablan 1 hora, después un día, después un mes, después un año y terminan divorciándose. Pero los niños no. Miremos cómo son los niños. Démosle un juguete, ambos van a jugar y puede que discutan y pueden que tengan alguna peleita por ahí, pero inmediatamente se reconcilian, se amistan. Pero en cambio, no así ya los jóvenes, ya los adolescentes, ya muestran hacia afuera lo que tienen por dentro. Entonces hay la necesidad de arrepentirse, de confesar los pecados y de pedirle perdón al Señor porque lo hemos ofendido. Tenemos que ser sencillos, sinceros, veraces, humildes como los niños. Y si no somos así de sencillos, no entraremos en el reino de los cielos. Oremos al Señor para que seamos como niños en lo que tiene que ver con sencillez, con humildad, con decir la verdad y no hacer acepción de personas. Los niños son sumisos, son obedientes y los niños son como un barro blando que el artesano le da forma. Los niños son un barro blando en las manos de sus padres. Ellos lo pueden formar o deformar, guiarlos hacia Cristo o hacia la condenación eterna. Pero ellos son muy dóciles y así tenemos que ser. Nosotros también como niños, sensibles, muy blandos para aprender la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para que seamos como niños, sencillos, humildes, veraces, sensibles para aprender como barro blando. Dependientes de los padres son los niños y nosotros dependientes de ti. Ayúdanos, Señor, porque si no nos volvemos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Ayúdanos a vivir con sencillez, con humildad, con transparencia, con verdad, con apertura para aprender. Nunca dejamos de aprender y el que deja de aprender ya no puede enseñar. Y el que está enseñando siempre está aprendiendo de la fuente infinita, de la fuente inagotable, que es la Biblia, la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en sencillez, como los niños. Esto te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El cuarto pasaje
Lucas 18, del 18 al 30, que dice así. Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado o lo he obedecido desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. El joven rico había guardado algunos mandamientos, pero no había guardado el mandamiento, no había obedecido el mandamiento. ¿Y cuál es? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo Dios le demostró a este joven rico que se condenó no porque era rico, sino porque amaba las riquezas más que a Dios? ¿Cómo se lo demostró el Señor? Lo puso a prueba. Vende lo que tiene, lo que tienes, y reparte con las personas que tienen tanta necesidad. Y él no estaba dispuesto a hacerlo. Se puso muy triste porque era mezquino, era tacaño, era un hombre avaro, era un hombre ambicioso al dinero, era un hombre que amaba las posesiones materiales y no amaba a Dios. Porque el que ama a Dios ama al prójimo, y el que ama al prójimo reparte con el prójimo, contribuye para el prójimo. Cuando los discípulos de Cristo aportamos con nuestros diezmos y ofrendas, estamos dando también para nuestro prójimo, porque toda iglesia verdadera, iglesia local, la iglesia de Cristo, reparte. Una parte de lo que damos, de lo que contribuimos, es para ayudar a la gente necesitada. Pero el Señor nos ha dicho que lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. Por esto damos con amor. Y aparte de lo que damos, también lo hacemos personalmente. Pero este hombre rico no estaba dispuesto a compartir de lo que Dios le había dado con ninguna persona. Era un hombre que ni temía a Dios, ni tenía ningún amor por su prójimo. Y por esto se fue muy triste. Y el Señor dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Escúchenme bien. No dijo el Señor que es imposible, porque sí hay algunos ricos honorables que se han convertido y Dios les ha dado el don de repartir.
De lo que el Señor les ha multiplicado, ellos reparten para que el reino de los cielos se extienda por todo rincón del mundo. Pero la gran mayoría no, porque su Dios es el dinero. Y dijo Jesús, es más fácil que un enorme camello, este enorme animal oriental, entre por el ojo de una pequeña aguja, que un reino avaro, que un reino no convertido al reino de los cielos. Al reino de los cielos se ingresa por medio del arrepentimiento, por medio de la conversión, la fe en Cristo, reconocer que merecíamos la muerte, pero que Cristo tomó nuestro lugar. Y hay ricos arrepentidos, hay ricos discípulos de Cristo. Allí tenemos nosotros personas muy influyentes económicamente que siguieron al Señor y eran también académicos, como José de Arimatea, un hombre rico. Estaba Nicodemo, el que visitó al Señor en la noche. Y también tenemos el caso de Mateo, también tenemos el caso de Zaqueo y muchas mujeres que tenían posesiones materiales y que le servían al Señor de sus bienes, como dice Lucas capítulo 8, los versículos 1 al 3. Entonces, difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos, pero no es imposible. Cuando un rico se humilla, cuando un rico pone en primer lugar a Dios, luego sus riquezas, y usa sus riquezas para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces esas personas habrán recibido ya la vida eterna, porque la generosidad es una de las consecuencias del fruto de un genuino arrepentimiento. Todo fiel discípulo de Cristo, todo seguidor de Jesucristo es una persona generosa. Y si es una persona tacaña, mezquina, que no contribuye, probablemente todavía no conoce al Señor. Pero toda persona cambiada, transformada por Cristo, es generosa, como Cristo, que dio su vida. Él dio por su vida y nosotros le servimos, lo amamos. El Señor Jesús dijo, denle al César la parte del César, al gobierno la parte del gobierno, y denle a Dios la parte de Dios. Todo fiel creyente, todo fiel discípulo de Cristo es generoso, contribuye con sus diezmos, ofrendas, promesas, donativos, y siempre estamos pendientes de la gente que tiene necesidad. Solamente que no andamos parloteando, no tenemos que andarle informando al mundo de lo que hacemos, porque el Señor dijo que lo hagamos de una manera silenciosa, sabiendo que Él lo ve, Él mira. Toda la ley se compendia en ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre rico, este joven rico, ni amaba a Dios ni amaba a su prójimo, porque no estaba dispuesto a compartir nada de lo que poseía. Oremos al Señor para que Él haga de nosotros personas generosas. Soberano Señor, cuánto el mundo necesita de la generosidad de hombres y mujeres, discípulos de Cristo. Mira, Señor, en estos días hay tanta gente sin trabajo. Hay gente que nos necesitan un apoyo económico. Entre nosotros hay gente muy pobre que tienen una vida paupérrima. Señor, ayúdanos para que seamos misericordiosos y generosos. El que tiene mucho, compartiendo con el que tiene poco. Y el que tiene poco, compartiendo también con el que no tiene nada. Está bien que se dé la parte de la iglesia. Y gracias al Señor por las fundaciones que reparten ayuda económica, ayuda material. Pero tenemos que dar de nuestro corazón. Cada creyente, cada fiel creyente es un discípulo generoso. Es una persona que da. Es una persona que contribuye, es una persona que reparte. Haz de nosotros, Señor, personas generosas,
que le demos al César la parte del César y a Dios la parte de Dios, sabiendo que cuando contribuimos para tu obra, una parte es usada para ayudar a la gente muy pobre, a la gente que no tiene nada, o gente que está pasando por momentos difíciles. La fe sin obras es muerta. Las obras son el fruto de una fe genuina, de una fe real. No obramos para salvación, sino obramos porque tenemos la salvación. Haz de nosotros personas dadivosas. Esto te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo que dio, tan generoso, dio su vida por nosotros, los injustos, que merecíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar en la vergonzosa cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos que vivir dando, contribuyendo, ayudando, siendo generosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. Te agradecemos, Padre eterno. Amén. Y leamos 31 hasta el 34. Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Bueno, qué pena. Así también somos nosotros. Hay tantas verdades espirituales que no las queremos entender o que no las entendemos, pero en algún momento el Señor nos las revela, nos las da a conocer. Aquí Él está hablando que era necesario que Él muera en la cruz, el Hijo del Hombre. El Señor murió crucificado en su lugar, en mi lugar, por amor. El justo por nosotros los injustos. Cristo murió como nuestro sustituto y fue sepultado, pero al tercer día, victorioso, se levantó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Y con esta esperanza vivimos. Vamos a morir, pero también vamos a resucitar. Ya no con este cuerpo mortal, este cuerpo hecho de tierra y apto para vivir aquí sobre la tierra. Pero cuando muramos y Él nos resucite, resucitaremos con un cuerpo glorificado, inmortal, apto para vivir con el Señor Jesucristo en la eternidad. Este cuerpo aquí en la tierra se enferma, se duele, se encorva, se arruga, se envejece, se muere. Pero Dios nos dará un cuerpo que nunca morirá y nunca experimentará el dolor, la enfermedad. Tenemos que vivir con esa esperanza. Oremos dando gracias al Señor porque Él murió por nosotros en la cruz. El justo Cristo por nosotros los injustos. Y oremos también por esa esperanza de morir y resucitar con un cuerpo glorificado, apto para vivir en el cielo por toda la eternidad. Amado Dios, seguimos en oración para agradecerte porque nuestro bendito Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Él no merecía morir. Yo merecía morir porque soy un hombre pecador. Pero tú moriste, Señor, como nuestro sustituto, tomando nuestro lugar.
Y muchos te gritaron, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Pero si tú bajabas, como dice un autor, yo subía. Gracias, Señor, porque no bajaste, sino que moriste. Pero al tercer día resucitaste. Y nosotros también vivimos con esa esperanza. Nos vamos a morir, porque está establecido para todo hombre y para toda mujer que muera. Y luego el juicio. Señor, pero vamos a resucitar ya con un cuerpo inmortal para vivir contigo en la eternidad por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad y puede limpiar también la vida de nuestros amigos que están en este momento escuchando este tiempo de meditación y participando de este tiempo de oración. Gracias, Señor, por esta promesa de morir y resucitar para estar contigo, con un cuerpo glorificado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje en esta noche, Lucas 18, 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, ciudad donde vivían gente potentada, ricos, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendieron para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le siguió, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Tenemos aquí la historia de un hombre doblemente ciego. Era un ciego físico, no podía ver. Sus ojos estaban nublados totalmente. Y también era un ciego espiritual. Y él gritó, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí. Mírame, Señor, con misericordia, mírame con misericordia. Y los discípulos quisieron estorbarlo, pero el Señor le escuchó, su clamor, su petición. ¿Qué quieres que te haga? Y este pobre hombre dijo que reciba la visión. Y Jesús le dijo, recíbela. Pudo ver. Y también le dijo, tu fe te ha salvado. Le devolvió los ojos, la visión física. Pudo ver. Y también su visión espiritual. Ahora pudo ver a Dios. Conoció a Dios. Y fruto de su nuevo nacimiento, dice el versículo 43, le seguía. Toda persona que ha conocido a Cristo fielmente, que le conoce realmente, le sigue. Y los que ya no le siguen, nunca le conocieron. Si le hubieran conocido, le hubieran seguido. Hay personas que dicen, yo antes era un evangélico, yo antes era un seguidor de Cristo. Nunca fueron. Porque si le hubieran conocido, si hubieran sido verdaderos discípulos de Cristo, hubieran permanecido. La persona que conoce a Jesucristo no quiere volver al lodo del mundo. Esta vida en Cristo es hermosa, es una vida maravillosa, apartada del pecado. Ninguna persona nacida de nuevo quiere volver al lodazal.
a la inmundicia de este mundo caído. No, vivimos en este mundo, pero no participamos de las cosas asquerosas de este mundo, del pecado de este mundo. Le seguía. ¿Y le seguía cómo? Glorificando a Dios. Una persona que conoce a Jesucristo es una persona siempre feliz, siempre dichosa, bienaventurada. Dice que glorificaba a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello, esta doble visión en este hombre, que pudo ver físicamente y lo conoció a Dios, también dio alabanza a Dios. Queridos amigos, el Señor quiere sanar sus enfermedades, pero más sanar su alma. Limpiar su alma, limpiar su corazón de todo pecado y de toda maldad, con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Vamos a orar y oremos primero por nuestros hermanos, los discípulos de Cristo, para que el Señor los sane. Y en segundo lugar, vamos a orar por nuestros amigos, para que lo conozcan a Dios, para que se arrepientan de sus pecados y el Señor los perdone en este mismo momento. Les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dios Todopoderoso, nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, y guiados por tu Santo Espíritu que vive dentro de nosotros y nos guía a toda verdad. Señor, gracias porque te conocemos, porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Oramos por nuestros hermanos en la fe, los que tienen alguna enfermedad, para que tú los sanes. Pon tu mano sanadora, tu mano de amor, como médico divino, como médico eterno. Nada imposible para ti. Sana, Señor, toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo de nuestros hermanos, aunque tengan una enfermedad catastrófica, aunque tengan una enfermedad incurable. Para ti todo es posible. Sana, Señor. Y a los hermanos que están contagiados por esta enfermedad, por este virus del COVID-19, por esta pandemia. Sana, Señor, a los enfermos. Sana a los médicos que han expuesto sus vidas atendiendo a tantos pacientes y también están contagiados. Pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos, sobre toda persona infectada. Y esta pandemia, Señor, tú tienes el control de ella. Gracias, Señor, porque obras sanidad, porque en la cruz tú llevaste nuestros pecados, pero también llevaste nuestras enfermedades. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana, y Él es el Rey que viene por segunda vez. Oramos también, Señor, por nuestros amigos, para que se arrepientan de sus pecados, para que te conozcan a ti en este mismo momento. Amigos queridos, confiésenle sus pecados a Cristo. Dígale en su corazón: amado Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Diga estas palabras, haga esta oración. Perdóname todos mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz. Limpia todas mis maldades. Limpia, Señor, las manchas de mi alma. Yo me arrepiento. Yo te pido perdón. Yo pongo mi fe en ti. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde ahora una vida nueva. Gracias, Señor, por esta salvación que me has dado, porque mis pecados han sido perdonados y ahora soy parte
del reino de los cielos. Y ahora, Señor, sé que tú me has salvado y me has dado la vida eterna. Gracias por esta salvación tan grande, obrada por Cristo en la cruz del Calvario. Señor, gracias por aquellas personas en las que tú estás obrando sanidad o ya has obrado sanidad, porque eres el Rey soberano. Y gracias también por las personas a quienes tú te has dignado en salvar, perdonar y limpiar. Muchas gracias. Que puedan vivir y disfrutar de esta vida abundante en Cristo Jesús. Esta vida nueva. No nueva religión, sino nueva vida. Y que todos nosotros sigamos poniendo la mirada en Jesús, estudiando la vida de Jesús e imitando la vida de Jesús, enseñando la vida de Jesús y predicando la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el modelo y maestro a seguir. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias por este tiempo hermoso de meditación y oración, y por los que permanecen fieles. Todo verdadero discípulo permanece fiel con la mirada en Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor y amigos, un abrazo para todos ustedes. Sigamos siempre conectados con Cristo, unidos en oración con Cristo, con nuestro Padre Dios, unidos en la palabra, y estamos unidos por el Santo Espíritu del Señor. No dejemos de apartar cada viernes este tiempo entre las 7 y 8 de la noche. Y que Dios bendiga también a los que han sintonizado la Radio Atalaya, y están participando de este tiempo de oración. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.